Hola, buenos días, tardes o noches. Yo soy Carla Paula González Acevedo, estudiante de la Universidad Virtual CNCI. Mi matrícula es AL081280. En el presente podcast les presentaré mi segunda actividad de la materia Práctica Docente y su evaluación, cuyo docente es Jaime Mendoza Huerta. En esta actividad, básicamente le vamos a dar respuesta a una serie de preguntas. Empezando por la primera, ¿qué es la práctica docente y cuáles son sus fases? La práctica docente es el trabajo que desarrolla el profesor de manera cotidiana en determinadas condiciones sociales, históricas e institucionales. Básicamente, la práctica docente incluye la práctica pedagógica, que esto implica la enseñanza, es decir, dar clases. Y esta se divide en tres fases: en el momento preactivo, la intervención docente y en el momento postactivo, que se entiende como antes, durante y después de las clases. Antes de clases o en el momento preactivo, el docente planifica las actividades y selecciona y estructura los contenidos y la preparación de los recursos didácticos. Durante la clase o durante la intervención docente, básicamente se pone en práctica lo planeado en la primera fase. Y por último, el momento postactivo. Básicamente es la evaluación, en donde el profesor reflexiona el proceso, analiza y evalúa los resultados, comparando los logros obtenidos con los logros planeados. Segunda pregunta: ¿en qué consisten las dimensiones para la reflexión de la práctica docente? Esta se divide en 6 dimensiones. La primera es la dimensión personal, en donde el docente analiza sobre su práctica y considera sus propias cualidades, ideales, motivos y proyectos de la vida personal. Es decir, que el docente piensa en su yo. Pasamos a la segunda dimensión, la dimensión institucional. Básicamente es la escuela. Es la construcción cultural de acción educativa compartida, en donde la práctica docente es una actividad colectiva y regulada. La tercera dimensión es la dimensión valoral, y esta gira en torno al análisis del peso y relevancia social que tiene la práctica docente. La dimensión interpersonal, esta básicamente son las relaciones entre los participantes, es decir, entre los demás docentes, y aquí pueden entrar los alumnos. La dimensión didáctica, la quinta, básicamente es el análisis de las estrategias y los tipos de evaluaciones a utilizar. La dimensión social sería la última. En esta se considera la diversidad social para fomentar la igualdad de oportunidades educativas. Tercera pregunta: ¿por qué es importante que el docente analice las dimensiones de la práctica docente? Estas permiten el tener una comprensión del impacto de las tareas de cada docente. Es decir, que gracias a ella pueden mejorar la forma en la que dan clases. Cuarta pregunta: ¿en qué se diferencian las estrategias de enseñanza con las del aprendizaje? Básicamente, en quién las utiliza. Las estrategias de enseñanza son utilizadas por los profesores y las de aprendizaje usualmente son utilizadas por los estudiantes. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los tipos generales de estrategias? Según Weinstein y Mayer, son 5: las de ensayo, elaboración, organización, monitoreo y afectivas. Por último, ¿para qué sirve el contrato pedagógico? Esta sirve para poder establecer los roles que se asignan tanto al docente como al alumno, haciendo hincapié de las responsabilidades que tiene el docente como autoridad.